tardes, queridos amigos, bienvenidos, que el Señor les bendiga. El placer de poder saludarles y contentos por permitirnos el Señor un día más y una semana más que podemos estar, micrófonos de por medio, pantalla de por medio, pudiendo llevar nada más y nada menos que la palabra de Dios a sus vidas, a sus hogares, para que ustedes también, una vez que la retengan en sus vidas, en sus corazones, puedan llevarla también a las demás personas. Todos tenemos familias, vecinos, compañeros de trabajo, que quizás algunos ni han escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo. Y esto es así, uno lo va comunicando y las personas que lo reciben, que van siendo transformadas por el poder del Evangelio, ellas después se van a encargar de hablarles y comunicarles a las demás personas de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo está haciendo en esas vidas. Y así fue como se extendió en el comienzo del cristianismo el Evangelio. Ellos, los primeros discípulos, iban anunciando el reino de Dios, y las personas que creían, que lo recibían, que lo aceptaban, ese mensaje de Dios, entonces esas personas eran luego las encargadas de poder contarles a otros lo que el Señor está haciendo. Y qué bueno sería que tú fueras una de esas personas que cuentes a otros lo que el Señor está haciendo en tu vida de una manera personal, porque Cristo es un Salvador personal. Así que realmente contentos por poder estar hablando con esta libertad, pero también esta certeza que el Espíritu de Dios pone en nuestras vidas, de que Jesucristo sigue siendo y será el único camino para llegar al Padre, el único camino donde hay respuestas y donde hay vida eterna. Como le dijo el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Ese sacrificio que fue perfecto en aquella cruz. El único sacrificio perfecto que Dios acepta. Esa sangre que fue derramada para remisión de nuestros pecados, para que nuestro corazón fuera limpio, para que nuestro corazón fuera restaurado, para que nuestro corazón fuera transformado por ese Cristo que murió y que resucitó el tercer día, como decíamos la semana pasada. Y ese Cristo vivo es el que nosotros les anunciamos, el que nosotros proclamamos, el que nosotros enseñamos a nuestra congregación. Y lo conocemos por un trato personal que tenemos en la oración íntima y personal con Él, pero también por medio de la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios, la mente de Dios ha quedado plasmada en las Escrituras. No podemos andar inventando nada nuevo. Todo lo que Dios ha querido comunicarnos está aquí en la palabra de Dios. Pero hay que estudiarla, hay que analizarla, hay que meditarla, hay que abrir nuestro corazón para recibirla por la fe, creer que cada una de estas palabras fue inspirada por Dios, porque así lo dice la Escritura. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra, sea capacitado perfecto para enseñar. Así que ella es lo que nosotros necesitamos, ella es lo que nos va a equipar de adentro hacia afuera. Y la palabra de Dios entonces se compara con una semilla que da fruto, que crece y da fruto. ¿A dónde? En los corazones de aquellas personas que creen que la palabra de Dios entonces es legítima, que la palabra de Dios es original y tiene poder entonces para cambiar nuestra vida. Y es la única esperanza certera que tenemos. No hay otra cosa. Ya hemos probado el mundo. Si uno conoce un poquitito de historia nada más, nos podemos dar cuenta que el mundo ya ha probado en su necedad, en su incredulidad, buscando muchas alternativas, muchos paliativos al tema del ser humano y los problemas que a este afectan su entorno. Pero es hora de volver a las raíces, a nuestro Dios. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nos adolece. Él lo conoce. Y solamente Él entonces puede darnos esa cura fascinante, esa cura trascendente en nuestro corazón, que es la persona de Dios morando en nosotros, cambiando este corazón, transformando este corazón de día en día. No basta que la palabra de Dios quede en nuestro intelecto solamente,
sino que llene nuestro corazón, llene nuestra voluntad, cautive nuestra voluntad. Así que bueno, en eso entonces estamos como iglesia del Señor. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes, don Alberto. Buenas tardes a la teleaudiencia. Agradecido también al Señor por poder estar visitándoles por este medio. Y contento también de poder estar siendo portador de esas buenas nuevas a través de este humilde programa, con una sinceridad de que sea profundo para el amigo televidente y vaya leudando en cada uno de ustedes el mensaje, la palabra, la enseñanza rápida por el poco tiempo que tenemos en este medio, pero no se quede con eso. Puedes visitarnos. Nosotros estamos constituidos como iglesia en esta ciudad de Mercedes por unos cuantos años ya, y hoy por hoy estamos trabajando y nos reunimos ahí en el barrio Artigas, en calle 18 de Julio, pasando Piedras al sur de la escuela 99, un poquito para arriba en el repechito. Ahí está la iglesia, de puertas abiertas, esperándosle siempre. Arrímense sin temor alguno. Usted va a seguir viendo una similitud en la enseñanza, y aún más profunda y más variada también, al integrarse en las actividades. Son variadas en la semana, pero en cualquier momento que le quede, arrímese, son bienvenidos. La iglesia está de puertas abiertas. Nosotros estamos los días martes a las 17:30, 5:30 de la tarde, con la reunión de oración. El miércoles a las 15:30 tenemos el estudio bíblico. Los sábados a las 10:30 de la mañana es la escuela bíblica para niños y jóvenes, y los domingos es el culto central de nuestras actividades a nuestro Señor. 17:30, 5:30 de la tarde, también los domingos. Son bienvenidos a escuchar la palabra de Dios, a escuchar el mensaje. También les cantamos, alabamos su nombre, porque Él es digno de toda alabanza. Entonces, arrímense, que no hay nada raro, al contrario, es enseñanza desde la Biblia hacia el pueblo de Dios, para que podamos crecer, para que podamos retener y meditar, aparte del ejercicio natural de la relación, como explicaba el pastor hoy. Nosotros los domingos en especial exaltamos a nuestro Señor congregándonos, es decir, juntándonos en nuestra iglesia a tener un tiempo muy especial con su presencia de por medio, ¿no? Así que una vez más, los esperamos, no dude, es cuanto antes mejor, es el mensaje para mejor beneficio de cada amigo que esté llegando. Así es, amigos, arrímense, hágase ese tiempo tan lindo, tan importante y de tanta trascendencia para nuestra vida personal. Es estar buscando una congregación donde se exalta el nombre de Cristo, donde se predique la sana doctrina, donde haya orden, donde hayan las cosas claras y transparentes, y pueda alimentar su alma. El Señor ha determinado en su palabra que nos reunamos el día domingo, que es el primer día de la semana, porque ese primer día de la semana fue cuando Él resucitó. Y allí entonces sus discípulos se reunieron todos los primeros días de la semana para estar orando, para estar alabando su nombre, para estar edificándose mutuamente los unos a los otros, para partir el pan también y compartir la copa, que nosotros denominamos la Cena del Señor o la Santa Cena, donde nosotros acostumbramos el primer domingo del mes a partir el pan y a pasar la copa, recordando la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a pasar a la lectura de la palabra de Dios. Mi mente he puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de Él. El día es hoy, es hoy, es hoy,
mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está y plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire abrazarán. Cuando aparecerá mi Rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin Bien amigos, vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, en el Antiguo Testamento. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 18 hasta el 23. La palabra de Dios dice así: Oh Rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad, y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba.
Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Y fue echado de entre los hombres, su corazón se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo. Bien, amigos, tenemos este precioso relato. Estamos ubicados en el año 500 y pocos después de Cristo, antes de Cristo, perdón, año más o menos 530, 535 antes de Cristo, donde estamos en el reino de los caldeos, el reino de Babilonia, en su tiempo uno de los reinos más poderosos de toda la tierra, donde el rey Nabucodonosor había hecho pináculo con su reino entonces babilónico. Y allí el rey Nabucodonosor había conquistado a todas las naciones del imperio conocido, y también la que estaba bajo el cautiverio de este rey Nabucodonosor había sido el pueblo de Dios, Israel, porque Dios le había dicho que si no se volvían a él, si no meditaban en sus caminos ya desviados, entonces Dios mismo iba a mandar a Nabucodonosor, que era un rey temible en aquella nación caldea, y los iba a llevar cautivo. Y lo llevó cautivo, hizo 2 incursiones, y en esas 2 incursiones llevó miles de judíos cautivos. En la primera incursión entonces se encontraba Daniel, este Daniel ahora que ya es anciano, es él el que está hablándole aquí a Belsasar. Belsasar no era hijo de Nabucodonosor, en realidad Belsasar era nieto de este rey Nabucodonosor, quien ya había muerto. El hijo de Nabucodonosor era Nabonido. Nabonido estaba reinando en otra parte del imperio y había dejado a su hijo Belsasar. Y se da una conversación sumamente importante entre el profeta Daniel, que era un judío cautivo, cuando Nabucodonosor había traído entonces a aquellos judíos cautivos a Babilonia, y él se había quedado como ministro, digamos, de Nabucodonosor, pero siempre fielmente sirviendo al Señor. Fue un estadista, un consejero, un hombre que lo escuchaban, que lo miraban y sabían que en él estaba el Espíritu de Dios. Entonces dice que este hombre, Belsasar, estaba haciendo una fiesta pagana en el imperio. Y ahí sucede un acontecimiento extraordinario, dice que aparece en medio de los candeleros en la noche una mano y empieza a escribir en la pared. Era la mano de Dios que estaba escribiendo la propia sentencia de muerte y de caída al imperio caldeo. Entonces mandan traer a Daniel, porque sabían que Daniel era intérprete de visiones y de interpretaciones de cosas difíciles, para poder interpretar esa escritura que había aparecido allí en la pared. Pero Daniel empieza a relatar lo ocurrido con el abuelo de Belsasar, que había sido el gran rey Nabucodonosor. Y entonces le dice: el Altísimo Dios, en el versículo 18 que comenzamos leyendo, dio a Nabucodonosor tu padre, que en realidad le llama padre porque él descendía de ahí, pero era nieto, dice, dio a tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Dice, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quienes quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto de su trono y de su reino, y despojado de su gloria. Nabucodonosor tenía el mal concepto de todos los grandes monarcas de la antigüedad, que ellos se creían dioses encarnados. Entonces este hombre fue muy poderoso porque Dios le había dado ese poder, Dios le había dado el imperio, porque Daniel le está diciendo, el Dios Altísimo, oh rey, dio a Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor
Él pensaba que lo había logrado por su astucia, por su fuerza, pero en realidad es Dios, como después Nabucodonosor reconoce, es Dios quien quita y quien pone reyes. Dios está por encima de todos los gobiernos del mundo. Uno de repente quiere que salga fulano, mengano, que nos gobierne, pero va a salir el que Dios disponga según sus planes. Nabucodonosor no era para nada bueno, porque dice ahí, a quien quería daba vida y a quien quería le quitaba esa vida. Él tenía todo el poder y la potestad, pero de Dios para abajo. Sin embargo, él no reconocía que había alguien superior por encima de él, que era Dios. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros. El orgullo y la soberbia en nuestro corazón, que no queremos reconocer que hay un Dios por encima de nosotros, que aún si nos quiere dar vida, nos da vida, y si quiere quitar nuestra vida, nos la puede quitar, porque Él está por encima de nosotros. Pero no le reconocemos, y ese error lo pagó muy caro Nabucodonosor. En una ocasión, este rey Nabucodonosor tiene un sueño y visiones en la noche, en su lecho, donde soñaba que crecía un cedro enorme, 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 y dice que su cúspide tocaba el cielo, y las aves del cielo venían y hacían nido, pero un día dice que fue cortado ese árbol y cayó y quedó el tronco. Y entonces este hombre estaba espantado por aquella visión, aquel sueño que había tenido, y Daniel le da esa interpretación a Nabucodonosor. Y entonces Daniel le dice en el capítulo 4, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, es un ángel, y decía, corten el árbol y destrúyanlo, mas la cepa de sus raíces déjalan en tierra, con atadura de hierro y bronce en la hierba del campo, y sea mojado el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, o sea, 7 años. Esa es la interpretación, oh rey, le dice Daniel a Nabucodonosor, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor, o sea, ha venido sobre ti, es una sentencia de Dios sobre ti. Dice, ¿por qué vino esa sentencia? 4:25. Dice, te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y comerás hierba del campo, te apacentarán como a los bueyes y con el rocío de los cielos serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y Nabucodonosor no entendía esto, él pensaba que era un Dios y el hombre, ese es el problema que tenemos, creemos que somos dioses. No, si yo no trabajo no como, y es cierto, uno trabaja, pero si Dios mañana te manda una enfermedad, entonces tú vas a quedar postrado en la cama. Y la gente tiene ese orgullo, esa tendencia a ser orgulloso, y dice, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme. Luego que reconozcas que el cielo gobierna, o sea que Dios gobierna. Por tanto, oh rey, le dice el profeta Daniel a Nabucodonosor, por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Y bueno, parece que hasta ahí el rey Nabucodonosor entendió que esa sentencia se trataba de él. Sin embargo, dice después el versículo 28, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, mire cuánto le duró el susto a Nabucodonosor. Le dijo, Daniel, poné las barbas en remojo, mirá que el Señor te está mirando, está lleno de orgullo, está lleno de soberbia, no querés reconocer que eres un mortal como cualquier otro. Y parece que Nabucodonosor aflojó un poquito, pero dice que al cabo de 12 meses, sigue diciendo el relato bíblico, al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, ¿alguna vez usted escuchó los famosos jardines colgantes de Babilonia? Los había mandado hacer al rey Nabucodonosor, la 8ª maravilla del mundo. ¿Usted sabe dónde está Babilonia ahora? Está a 5 metros bajo la arena allá en Medio Oriente. Desapareció la grandeza. Mire lo que decía Nabucodonosor. Dice que él se paseaba entonces en el terrado del Palacio Real, y habló el rey Nabucodonosor y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ah, mirá vos. Ah,
¿Y quién estaba escuchando esas palabras de soberbia? El que lo escucha todo, el que lo sabe todo, el que lo escudriña todo, Dios mismo. Y ya lo venía advirtiendo. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Y mire lo que dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora, dice que se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como las plumas de las águilas, y sus uñas como la de las aves. En otras palabras, el tipo perdió la noción, perdió el sentido de lo real, y dice que fue echado al campo, y ahí vivió entre los animales, y dice que estuvo ahí 7 años, fue humillado, fue quebrantado hasta que reconociera que había alguien superior por encima de él. Y así nos va a nosotros también. Cada vez estamos viviendo más como las bestias que como los seres humanos. Cada vez nos parecemos más a los animales que a verdaderos seres humanos, porque aún no queremos reconocer que hay alguien que gobierna sobre nuestras vidas, que hay alguien que gobierna sobre nuestros gobernantes, que hay alguien que está pidiendo que le prestemos atención y no lo queremos hacer. Tenemos el mismo orgullo que Nabucodonosor y el mismo orgullo que tuvo su nieto Belsasar, a quien Daniel acá está reprendiendo. ¿Cuál era el problema también de Belsasar? Era el mismo que el de su abuelo, y es el mismo problema que tiene usted, que tiene fulano, que tiene mengano, que tengo yo y que tienen todas las personas. El gran orgullo y la gran soberbia que tenemos de querernos hacer nuestro propio Dios, nuestro propio imperio, como dijo Nabucodonosor. Y Daniel entonces le está diciendo, hablando de Nabucodonosor, mas cuando su corazón, le está contando a su nieto, se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto de su trono y de su reino, despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Eso pasa cuando el ser humano deja a un lado a Dios. Su mente se le vuelve igual a la de las bestias. Por eso matamos, asesinamos aún a los niños que no han nacido, sin ningún cargo de conciencia. Tenemos las mentes entorpecidas, tenemos las mentes en tinieblas. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta a Dios. Y sigue diciendo que comía hierba como los bueyes, y su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo es Dios y tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que él le place. Y dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo esto. Tú sabías lo que le pasó a tu abuelo, tú viste lo que le pasó a tu abuelo, y sin embargo no has querido humillar tu corazón. Nosotros venimos, por la gracia de Dios, 3 años en estos micrófonos, en esta pantalla, y hay muchos que aún no escuchan y no han querido humillarse delante de Dios. Lo peor que podemos hacer es endurecer nuestro corazón, es seguir siendo soberbios, porque dice la Biblia que Dios repele a los soberbios, pero a los humildes le da gracia. No resistamos entonces las amonestaciones de Dios cuando vienen, porque la sentencia de Dios tampoco se va a tardar. Estos hombres sabían que había alguien por encima de ellos, y sin embargo siguieron sus vidas como que si ellos fueran los propios dioses de su propio destino. Mis amigos, hay alguien que gobierna encima del cielo, que da el poder y que da las riquezas y que da a cada uno de nosotros conforme a Él le parezca. Nosotros haríamos bien entonces en reconocer que nosotros simplemente somos seres humanos, que hay alguien superior por encima nuestro, y ese alguien superior es Dios. Hay un Dios. Quizás ahora no le vamos a reconocer, no queremos humillarnos delante de Él, pero dice la Biblia que llegará un día que toda rodilla se tendrá que doblar y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El problema es que en aquella ocasión ya va a ser muy tarde. Es hoy cuando tenemos que humillarnos delante de Dios y reconocer que mi corazón está necesitado de Dios, que yo, separado de Él, no puedo hacer otras cosas que seguir hundiéndome, como leímos en los relatos de esta gente.
Queridos amigos, medite en lo poquito que hemos podido decir. Medite y que el Espíritu de Dios entonces le esté inquietando para mirar al cielo y buscar la gracia de nuestro Dios. Muchas gracias, Dios les bendiga. Dios les bendiga.